Cuba rompe la barrera de los 3.000 nuevos casos de COVID-19 y un nuevo récord de la pandemia, esto pese a la campaña del régimen con sus vacunas. Rolando Nápoles tiene el reporte. Sí, efectivamente, Cuba supera por primera vez la barrera de los más de 3.000 nuevos casos de coronavirus, en medio de una campaña de vacunación del régimen cubano con unos candidatos vacunales que ni siquiera las instituciones estatales de ese régimen los han aprobado. Porque debía haber correlación entre la disminución de casos de coronavirus, como ha pasado en otros países del mundo, y la vacunación. En la medida que usted vacuna más a la población está más protegida. En el caso de Cuba es a la inversa. 3.082 nuevos casos de coronavirus este martes en Cuba. La isla supera por primera vez la barrera de los 3.000 nuevos casos para un día de la pandemia y rompe su propio récord de contagios diarios de hace solo 48 horas. Y todo esto en medio de una campaña de vacunación con sus aún candidatos vacunales que ni siquiera han sido aprobados por instituciones del régimen. Entre ensayos clínicos y vacunados, 5 millones de personas en Cuba. Sin embargo, ha subido el total de enfermos de 170.000 a 184.000. Entonces, no tiene sentido, algo está fallando. O son las medidas higiénicas, o es el descontrol que hay de parte del gobierno, o es la ineficacia de las vacunas. Cuba reportó este martes, además, un aumento de muertes por coronavirus, con 17 fallecidos. La pandemia continúa escalando en provincias como Matanzas, Santiago de Cuba y Ciego de Ávila. En Miami, el doctor Alfredo Melgar dice que estas cifras muestran el fracaso de la vacunación y de las medidas restrictivas del régimen para intentar controlar el azote del virus. Alertarle no solamente al pueblo cubano, sino también a otros países que intentan comprar la vacuna, como son Venezuela, México, Argentina, Irán, que esta es una vacuna que no ha sido certificada por nadie, ni por la Organización Mundial de la Salud, ni por científicos reconocidos, ni por ningún ente que revisa las fases de la vacuna. Las 3 fases, que incluso la fase 3 Cuba la ha violado. El coronavirus ya rebasó instituciones del régimen para atender a posibles contagios en provincias como Ciego de Ávila. Allí la falta de capacidades obligó a ingresar a sospechosos de contagio en centros de aislamiento que eran para contactos. A estos últimos los recluyen ahora en sus casas, mientras Cuba ya sufre el azote de las 2 muy contagiosas variantes indias del virus, Delta y Delta Plus, con mayor velocidad de transmisión y contagio a menores. Ahora mismo estamos viviendo un colapso total de las instituciones de salud. Hay que hablar un poco sobre este tema. Realmente el país no estaba preparado para una epidemia de esta envergadura, para una pandemia de esta envergadura, y para tantos meses, ya va a ser más de un año, que estamos presentando a la COVID con sus cepas, que ahora exhibe la cepa Delta, que es mucho más agresiva, mucho más contagiosa, mucho más mortífera, por decirlo de alguna manera. Y estamos exponiendo cifras de pacientes contagiados diarios, que lejos de decrecer con la aparición de estas 2 vacunas y su supuesta eficacia, lo que ha hecho es incrementarse con el paso de los días. Y por cierto, una gran mayoría de estos más de 3.000 nuevos casos de coronavirus reportados este martes en Cuba son entre las edades de los menores de 20 años y los 40 años. Rolando Nápoles, América Noticias.